Bueno, soy David Fajardo y comenzaré explicándoles el conflicto de palestinos contra israelíes. Como en el video pasado lo hice, expliqué el conflicto árabe-israelí, cuando cada país se fue desanexando de este conflicto, quedando solamente israelíes y palestinos que siguen luchando por su territorio hasta el día de hoy, conflicto que no ha tenido fin. Bueno, las imágenes que acá les muestro, como pueden ver, son multitud de casas en un territorio desolado, pero detrás vemos una ciudad poblada. ¿Por qué? Porque estos territorios son asentamientos israelíes de judíos dentro del territorio que anteriormente era de palestinos. ¿Por qué? Porque como les expliqué en el video pasado, en 1967 la Guerra de los 6 días termina como consecuencia que Israel, el territorio amarillo claro, gane el lugar de la Franja de Gaza, la península de Sinaí y Cisjordania. Estos territorios ganados, el mismo año que gana la guerra, comienzan las construcciones en Cisjordania de esos asentamientos de israelíes. Entonces, la población de Israel creció exponencialmente, llegando a los 8 millones de habitantes, pero más de medio millón de habitantes habita en estos asentamientos en territorio palestino. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dado a esto, los palestinos han mostrado su inconformidad durante los años de que estos israelíes ocupen su territorio. Pero bueno, en 1964 se crea la OLP, que es la coalición, es la organización, bueno, en inglés es la Organización de Liberación de Palestina, la cual tenía, pues en español es más traducida como coalición de movimientos políticos y paramilitares, porque tiene tres grandes objetivos: destruir Israel, favorecer el retorno de los palestinos desplazados por la guerra y crear un Estado palestino propio. Entonces, ellos tienen operaciones paramilitares terroristas en el Líbano, generando una guerra en el sur de este país. Y también tienen atentados terroristas contra eh, objetivos militares israelíes. Bueno, esto genera que se dé la primera intifada, que intifada en el idioma de los palestinos significa levantamiento. Entonces fue el primer levantamiento de palestinos producida por este control y yugo en el que estaban de los israelíes. Fue en 1987 y acabó en 93 con la firma del acuerdo de paz de Oslo entre la OLP y el Estado israelí. Entonces, ¿esto qué significaba? No más violencia y no más terrorismo por parte del grupo OLP hacia el Estado israelí. Aunque esto nunca dejó de ser en su totalidad, porque hay otros grupos palestinos que no aceptan estas coaliciones de ninguna manera, son grupos más islamistas que siguieron con la violencia, como el Hamas. Bueno, después de esto se crea la Autoridad Nacional de Palestina, que más adelante en 2013 se va a declarar como el Estado oficial de Palestina, apoyada por 139 países de 193 que hacen parte de la ONU, de las Naciones Unidas. Entonces fue aceptado por la mayoría de países como Estado soberano oficial. Entonces, pero pues los conflictos siguen. Por ejemplo, en la zona de Cisjordania, como podemos ver en este mapa, hay tres áreas, porque después de esos tratados se dividió Cisjordania en tres. La zona verde es la zona C, la área, lo dividieron en áreas, área C. La gris es la área B y la roja es la área A. Estas áreas o zonas tienen una distribución, pues acá están por unos colores, pero bueno, el área E, que podemos ver que es la roja, está administrada por la Autoridad Nacional Palestina, por el Estado palestino. No tiene permitido el ingreso de ningún ciudadano israelí.
y el área B, que es la gris, está dirigida por el control administrativo de la Autoridad Nacional Palestina, pero con el control militar israelí. Por otro lado, el área C, que es la mayor parte, es donde están los asentamientos israelíes y está completamente administrada por Israel. Bueno, si podemos seguir, esta es una imagen si quieren acercarse, de la segunda intifada. ¿Qué es lo que pasa en la segunda intifada? La segunda intifada es que un candidato israelí a un ministerio va a la explanada de las mezquitas, zona sagrada para los palestinos, enfureciendo. No fue un acto militar, sino fue un acto cultural, fue una acción que deliberó la intifada, en ese momento la segunda, la más larga y más sangrienta intifada de que ha ocurrido. Entonces, con esta intifada, Palestina recuperó la Franja de Gaza, pero durante todos estos años, eh, Israel ha estado bombardeando la Franja de Gaza y algunas zonas de Cisjordania del área A, que está administrada por la Autoridad Nacional de Palestina. En 2002, Israel comenzó a construir un muro por todo el territorio israelí y algunas partes del territorio palestino como defensa de los ataques terroristas sufridos por Palestina. Bueno, esto es todo hasta el momento del conflicto.